Como le había comentado ahorita, antes de que el doctor Guzmán se conectara, hoy vamos a conversar un poco con el doctor Carlos Guzmán, que es médico cirujano coloproctólogo, hablando un poco de esta especialidad, de la importancia que tiene, cuáles son las patologías más frecuentes, los procedimientos más frecuentes y sobre todo eh, las orientaciones que el doctor desde el punto de vista de su especialidad nos va a brindar para tener un estilo de vida saludable. Perdón. Carlos, buenas noches, gracias por aceptar la invitación. Decir que tú sabes que hay un aprecio de mi persona hacia ti. Eh, Muchos años conociéndonos y hemos tenido la oportunidad de compartir casos juntos. Gracias y buenas noches. Sí, tocayo, claro, muchos años conociéndonos desde chiquitico, en medicina, en deporte, en universidad, internado y demás cosas aromáticas, por decirlo así. Muchas gracias también y también saludando a tu bueno, Instagram audiencia, a tus followers. Y aquí estamos para aclarar cualquier duda y dar a conocer lo que realmente hace un cirujano. En Estados Unidos se llama colorectal surgeon, el cirujano colorectal en sí. Bien, para hacer esa especialidad, primero hay que hacer cirugía general y luego Sí. la subespecialidad. ¿Qué es un cirujano coloproctólogo? Un cirujano coloproctólogo, la coloproctología es, vamos a decirlo así, la especialidad quirúrgica que se dedica ya enfocada a tratar las patologías, las enfermedades que afectan tanto el colon, el recto como el ano. La gente común al ano lo ve como el colon, el recto lo ve como ano. Se divide en tres. Y como cirujano general, que uno tiene que ser como prerequisito, sí hay que hacer cirujano general, no solamente como protocolo para tu formación, sino porque incluso en las sociedades, la Sociedad de Coloproctología Dominicana te exige que tú seas cirujano general. Eso es, vamos a decirlo, más que control de calidad, un requisito. Podemos abarcar de una manera integral las patologías, obviamente las enfermedades colorectales. Eh, en nuestro país, como le dije, son 4 años que nos exige la ley y la sociedad para poder ejercer la coloproctología como tal. Bien, excelente. Entrando ya en materia, vamos a describir o mencionar cuáles son las patologías más frecuentes que ve el coloproctólogo y si podemos o si tenemos ciertos regionalismos, o sea, si en nuestro país, por ser un país tropical, por el asunto de la cultura y la dieta, abundan un poquito más, una cantidad de casos diferente a otra cultura o a otro clima. Bien, nosotros los coloproctólogos siempre he dicho, la medicina nos la enseñan a estudiar y a hablar a un paciente de arriba a abajo. Empezamos por la cabeza, tórax, abdomen, miembros inferiores. El coloproctólogo vemos el tubo digestivo al revés. Nuestra puerta de entrada obviamente es el ano, no la boca. Y vemos la patología conforme vayan apareciendo y vamos haciendo los diagnósticos. ¿Cuál es lo más frecuente que ve un coloproctólogo? Que todo el mundo dice, no, tiene que ir a esa especialidad. Bueno, los sangrados recto anal, específicamente cuando usted está haciendo del baño, que tiene ardor, que tiene dolor, que tiene picor, que sangró, que se manchó el papel de baño con sangre. Literalmente la punta del iceberg, o sea, es la punta de todo, es el inicio, la puerta de todo el intestino grueso, que es lo que es el colon rectiano. La patología más frecuente, bueno, tenemos las hemorroides, la fisura, las fístulas, los abscesos. Las fístulas, y lo voy a decir así muy coloquialmente, los pacientes siempre creen, sale una pequeña telita alrededor del ano, y el paciente va a decir, me sale una fistulita. Cuando un paciente dice que sale una fistulita, ya uno piensa, no, tiene una fístula anal, no. Y generalmente aquí en nuestra cultura, la fistulita es realmente un hemorroide que se le está enfermando. En nuestro país, por nuestra dieta, sobre todo plátano, el plátano constipa, constriñe, y nuestro aporte hídrico generalmente es bajo. A pesar de ser tropical, podemos tomar 2 litros de agua, pero en muchas personas eso es insuficiente porque estamos en calor.
A nosotros nos conviene 3 o 4 litros de agua, por decirlo así. Pero, contestando a tu pregunta, más o menos esas son las patologías de puerta de entrada del coloproctólogo. Y las que acabo de mencionar son dirigidas solamente al ano. No hemos hablado de recto. Se perdió ahí un poco el audio, Carlos. Ahí, ok, volvimos. Entonces, mencionaste las hemorroides. Todas las hemorroides no, no, creo que se terminó la idea. Al final fue que se frizó la imagen. Se está frizando un poco tu imagen. No sé si es que tiene dificultad con la señal del internet donde estás ubicado. Me dicen que a veces se va la voz. Comentan por aquí. Ya, Bien, sí, ahí volvimos. sí. Estamos aquí, estamos aquí. Eh, bien, decías y hacía énfasis en las hemorroides, que es una de las patologías más frecuentes en nuestro medio. Toda enfermedad hemorroidal debe ser evaluada por el coloproctólogo o cuándo ir al coloproctólogo o cuándo ir al gastro, porque sin crear conflicto de intereses muchas veces se deriva primero al gastro que al coloproctólogo. Bien, mira, buena pregunta. La patología anorrectal y hemorroidal es esencialmente del coloproctólogo. ¿Qué pasa? Nosotros como coloproctólogo, la gente piensa que ya ir al coloproctólogo es ir a operar. Y no. El coloproctólogo ve la patología quirúrgica y no quirúrgica del ano. El gastroenterólogo es el especialista del sistema digestivo completo. Llamo desde la boca hasta el ano. Tiene toda la capacidad para abordar, diagnosticar y manejar médicamente una patología hemorroidal. Ahora, la diferencia entre el gastro manejando un hemorroide y un coloproctólogo, quizá que uno se enfoque un poquito más especializado, porque para eso se trata las subespecialidades, en la patología hemorroidal. Esto no quita que el gastroenterólogo no la pueda tratar, o mejor dicho, no la pueda detectar o diagnosticar. Yo siempre pienso que aquí en nuestro país no tenemos cultura del referimiento a un coloproctólogo desde nuestra formación como médico y mucho menos en la residencia, porque no hay residencias médicas de coloproctología en nuestro país. Todos los coloproctólogos, la gran mayoría de los coloproctólogos que estamos en nuestro país, nos formamos en el exterior, ya sea que hagamos cirugía afuera o que hiciéramos cirugía general y después nos fuéramos. El punto es que en el entorno de formación dominicana no existe la cultura, no, yo te voy a referir al coloproctólogo, todavía, eso ha ido cambiando. Ahora, el gastroenterólogo, claro que sí, tiene toda la capacidad, tiene los mismos instrumentos para hacer el abordaje diagnóstico y tiene, como no, puede iniciar el manejo conservador de la patología hemorroidal, donde ya el gastroenterólogo refiere al paciente a donde nosotros. Bueno, cuando ya ve que el tratamiento no le está funcionando a ese paciente, cuando ya no ve mejoría, cuando ve recurrencia de sintomatología, cuando el paciente vuelve a tener, se sigue quejando, ya el gastroenterólogo dice, mira, yo lo he manejado como creo que debo manejarlo, quisiera que te viera un coloproctólogo para ver si se puede hacer algún cambio en el manejo o ya necesitas de algo más. Pero es una sinergia. No podemos ver que porque tú eres gastroenterólogo, yo soy no. Es una patología que los dos especialistas estamos obligados a detectar, sea quien le llegue primero. Bien, y hay factores que predisponen a la
a esa patología? Como por ejemplo la constipación, ¿qué otro factor puede predisponer Mira, a...? Porque vemos que lo vemos en pacientes jóvenes como también en pacientes adultos mayores y adultos intermedios. O sea, a veces no vemos que respeta la edad. ahí va. Primero lo que debemos entender, las hemorroides es un tejido normal de nuestro organismo. Todos nacemos con hemorroides. Las hemorroides tienen una función de la continencia anal, participa en un 5 a 10% de eso. La mejor definición de qué es un hemorroide, cuando usted agarra una Coca-Cola frita y la abre nuevecita y escucha el tss, abre la tapa y la voltea, la rosca, eso es lo que hace la función del hemorroide. La misma función que tiene la rosquita en la tapita de Coca-Cola de mantener la presioncita, al final, la última, el 5 o 10%, eso es lo que hace el hemorroide. Entonces, ¿qué pasa? Hay pacientes que, o por su trabajo, que viven mucho sentados, o porque hacen mucho ejercicio en exceso, o porque se sienta mucho en calor, o porque es estreñido, o viceversa, tuvo un episodio de mucha diarrea y se lastimó tanto que el hemorroide se inflama, a cualquiera le puede pasar. La diferencia está en quién es quirúrgico y quién no es quirúrgico. Y eso va a depender de qué hemorroide está enferma. Hay hemorroides afuera del ano, que es la que es evidente a todo mundo, la que todo el mundo ve, y hay hemorroides dentro del ano, las internas, que son las que tenemos que nosotros evaluar con una camarita especial que nosotros la valoramos y vemos si ya están enfermas y qué están enfermas están. Dependiendo de eso, es que se norma la conducta de qué vamos a hacer con ese paciente. Importante, el 70 al 80% de los pacientes que alguna vez ha referido un síntoma hemorroidal no necesita de cirugía. Realmente cuando ya uno opera a un paciente por hemorroides, corresponde a ese 20% de pacientes. En nuestro medio, sobre todo por lo que hablabas de nuestra dieta y eso, hay una enfermedad que coexiste con la hemorroide o puede coexistir solita, que es la fisura anal. Entonces, las hemorroides per se no duelen, las internas sangran. Cuando hay dolor en el ano, pues porque un hemorroide de afuera se trombosó o porque usted tiene una herida que se llama fisura, que cuando usted hace del baño arde, duele y sangra, que eso no se puede ni tocar cuando está muy agudo, o sea, cuando hay tanto dolor. Y la otra patología importante que causa mucho dolor en el ano son los abscesos anal, perianal. Son las tres patologías que causan dolor. Una hemorroide interna no duele. Esa se puede salir o puede sangrar, pero puede coexistir la enfermedad mixta, tanto hemorroide interna y estén enferma, o coexistir con alguna otra enfermedad como la fisura. Tiene un componente hereditario esa parte de la hemorroide. No, hay familias que dicen que a todos les dio hemorroides y sí, puede haber una debilidad en el colágeno, que es una de las proteínas que ancla el tejido hemorroidal a su músculo, porque hay un músculo que lo ancla dentro del ano, pero no di que no, porque tú tienes hemorroides, tu hijo va a tener hemorroides. No, hay gente que sí la tienen todita, pero eso no es una ley. Ok. Hay tres preguntas. Hay una que ya se contestó. Pregunta si todas las hemorroides son iguales. Ya esa tú la contestaste. Preguntan sobre el picante y las hemorroides y si la hemorroide puede causar obstrucción. Bien, el picante y las hemorroides, sí. Todo lo que usted coma ácido, el ano lo va a sentir. Y obviamente el picante irritante sí puede erosionar el tejido hemorroidal. Ahora bien, ¿cuándo pica el picante en el ano? Cuando hay una fisura agregada. Pica de ardor y de dolor. Ahora, esa comezón, esa irritación, si el picante va a condicionar con, que la hemorroide esté lastimada. Por eso, la sugerencia cuando el paciente tiene síntomas hemorroidales, uno le dice, bájele al picante, bájele al café, bájele a la Coca-Cola, bájele al chocolate, porque todo eso exacerba la sintomatología. Si puede causar obstrucción, técnicamente no. Ahí va. Hay algo que se llama fluxión hemorroidal, que es una crisis hemorroidal. Eso es algo tan severo que todas las hemorroides de adentro y de afuera se inflaman tanto que se trombosan todas, se llenan de agua y se hinchan. Y pareciera como si el ano estuviese cerrado. Pero no causa obstrucción por sí el tejido hemorroidal. No. Si hay una obstrucción, hay que buscar un poquito más para arriba. Ok. ¿Qué otras patologías del área de la coloproctología
son frecuentes y cuáles síntomas pudieran presentar que nos pudieran alertar? Ahorita mencionaste el sangrado. ¿Qué otra condición pudiéramos nosotros tomar en cuenta? Comentamos el sangrado, el ardor, el picor, la irritación, la inflamación, el que salga una pelotita, el que se siente inflamado. Hay algo que se llama tenesmo rectal, que es la sensación de evacuación incompleta. Eso es que usted va al baño, evacuó y se para y se siente con deseo de querer hacer más. El tenesmo rectal es muy frecuente ya en pacientes que donde tiene un recto inflamado, no ano, recto, inflamado por una proctitis, ya sea infecciosa, sea inflamatoria, exista un pólipo en lo que es el recto o haya un tumor. Y si eso se asocia con sangrado, también tenemos que ver. Hay pacientes que tienen una patología hemorroidal tan importante que el mismo tejido hemorroidal semeja como si algo quedase adentro en el recto y no queda nada. O sea, también se puede asociar a una patología hemorroidal ya un poquito más avanzada. Todavía, voy a tomar la palabra, estamos hablando de los primeros 4 centímetros. Vemos 80 y un poquito más, 120. Estamos hablando de la patología del conducto anal, que mide fisiológicamente, bueno, anatómicamente, el ano anatómico son 2 centímetros, pero el ano quirúrgico son 4 centímetros. O sea, todavía vamos empezando, en la puntica, como digo yo. Preguntan si con colonoscopía se ven las hemorroides de la fisura. Buena pregunta. Técnicamente sí, pero la colonoscopía no es el estudio idóneo para ver fisura hemorroide. Me voy a explicar. La fisura anal generalmente uno la ve en la pura inspección. El coloproctólogo tiene que hacer un ejercicio en un paciente que va con una patología no rectal o síntomas no rectales. En la consulta uno debe hacer, ya sea en la primera o en la primera y la segunda, lo que se llama la inspección del área perianal. En la inspección del área anal y perianal uno ve todo lo que está alrededor del ano y el orificio anal. Y en la inspección separamos y exponemos el ano. Generalmente cuando se separa y se expone el ano, uno puede ver la fisura y ver el tejido hemorroidal, si está inflamado el externo, y ver si hay orificios que sean sugestivos de fístula. Obviamente, hay muchos pacientes que la hemorroide se le ha inflamado tantas veces las externas que le quedan sobrantes de piel. O esos sobrantes de piel le llamamos colgajo cutáneo o plicoma. Debajo está el hemorroide. Luego de que uno hace la inspección y ve que no hay una fisura aguda, porque la fisura aguda duele bastante, viene y seguimos con un tacto rectal, que es quizás una de las partes más importantes de la exploración, donde tocamos bien toda la circunferencia del ano, el músculo y todo eso. Importante. En el tacto rectal o anorrectal, las hemorroides internas no se tocan. O sea, uno no puede decir, tú tienes hemorroides porque hice un tacto. No. Si estás tocando algo cuando haces el tacto, ahí viene la tercera parte, la Espérate, Carlos, anoscopía. repite, Carlos, espérate, se te fue ahí. Si estás tocando algo cuando haces el tacto, ahí se perdiste. Si estás tocando algo que cuando haces el tacto, las hemorroides no deben ser tocadas, no se tocan, tú no las sientes. Sí, tiene que haber algo agregado, ya sea de que haya un pólipo, un tumor, una inflamación, un absceso, o, salvo pocas excepciones, pero que sí hay, que una hemorroide interna se haya trombosado y esté coagulada adentro. Eso es muy raro, pero sí ha pasado. Pregunta mi querido colega, el doctor Fernández. Después De, de de, operarse una fisura, ¿pueden volver a repetir? Voy a contestarle ahora después que termine con la evaluación. Me preguntaste si con la colonoscopia podíamos ver las Sí, hemorroides. eso lo Entonces, preguntó Miguel Suero. ok, ¿qué pasa? Con la anoscopía es donde nosotros introducimos el aparatito, ya sea con una cámara adentro o sea con una linterna, un foco, y ahí es donde vemos Anoscopía, ¿qué es lo que tú anoscopía haces en el consultorio? en el consultorio. Esa es la tercera parte de la valoración, que es donde uno ya revisa el conducto anal perfectamente, porque el aparatito permite semejar incluso el movimiento evacuatorio y ver directo. El colonoscopio, la lámpara de colonoscopio, no permite esa angulación que tiene la anoscopia. Entonces uno pasa el tejido hemorroidal de frente y puede perder ciertas características del tejido hemorroidal. Y por último, se hace la rectosigmoidoscopía, que es una versión ultra corta de la colonoscopía, que con un aparatito igualito que el colonoscopio, y revisamos el recto. Ve, adicional a la pregunta que busca el cargador porque
Habíamos estado trabajando Después en de ese. operar una fisura, ¿puede volver a repetir? Sí, depende. Y voy a explicar eso ahora. Porque esto es en vivo. Sí, sí. Pero vamos bien, vamos bien. Y hay varias preguntas. Eso habla de que está interactivo el conversatorio. Es que alguien como que me quitó el cargador. Ay, entonces hijo de uno. No le voy a echar la culpa. Bueno, cuando se vaya pagando más voy cosas, porque ni siquiera, déjenme buscar una extensión y disculpen. Saludos, Valentín. Un abrazo. Vamos a esperar, yo creo que no, pero vamos a esperar que el doctor nos conteste esa pregunta. Se la vamos a hacer. Ya, con razón el internet también estaba medio flojo. Bien. La fisura generalmente, la fisura anal, el tratamiento conservador resuelve el 60-70% de los casos, cuando es detectada a tiempo y tratada a tiempo. ¿Me escucha? Sí, te estoy Ok, oyendo, te estoy oyendo. ok. Entonces, después de un tratamiento médico hay recurrencia y sí, la fisura anal puede volver. Ahora, el tratamiento quirúrgico, que uno lo reserva para aquellos pacientes que no responden, resuelve el 97% de los casos. Después de operada, solamente un 3% teóricamente de las fisuras pueden volver. Ahora bien, si una fisura anal vuelve después del procedimiento completo, llámese, retirar la fisura y hacer lo más importante, la esfínterotomía, porque generalmente la fisura anal típica es por una hipertonía del esfínter anal, entonces generalmente esa fisura no vuelve. Si vuelve a pesar de eso, usted puede volver a intentar un tratamiento conservador y generalmente vuelve y cierra. Si a pesar de eso vuelve, entonces usted tiene que volver a hacer la esfinterotomía, o sea, volver a cortar, pero del otro lado de que usted cortó la primera vez, para hacer que ese esfínter anal pierda la presión tan fuerte que tiene y permita que la fisura cierre. Bien. En el momento que te paraste, preguntaron que si la anoscopía, que es la parte de la evaluación que tú Uh haces en el -huh. consultorio, lleva algún tipo de sedante o algo. No, es en vivo y a todo color. Ahí va, no duele. Si duele, no se debe hacer y te alerta de que algo aparte, algo tienes que buscar. Cuando usted haciendo el tacto, acuérdese que la anoscopía va después del tacto. Si usted intentando hacer el tacto, hay dolor, la anoscopía no va. Punto. No Bien. va. Preguntan también si ha habido casos que se relaciona enfermedad hemorroidal con endometriosis y si la presencia, eso se dijo ya, de sangre, mucosidad a nivel de las heces, tiene indicación de una colonoscopia. Ahí va. Una cosa es endometriosis perianal y otra cosa es hemorroides. Ahora, un paciente puede tener una endometriosis perianal y que al mismo tiempo sus hemorroides estén enfermas. Eso puede coexistir, pero son entidades diferentes. Quitando la hemorroides, si no necesariamente vas a tratar la endometriosis perianal. La otra La otra pregunta, pregunta sobre la evacuación con moco y y sangre, sangre. ahí va. Hay patologías que son ya las proctitis inflamatorias o la colitis inflamatoria, las enfermedades inflamatorias intestinales, donde generalmente se producen o se presentan con sangrado y mucosidad y tenemos rectal. De entrada, cuando uno hace la rectosigmoidoscopia, que es el cuarto paso,
de elaboración proctológica y uno entiende y ve el recto inflamado, ya uno ya sabe que tiene que terminar de abordar ese colon por completo para determinar si la inflamación solamente está ahí o no. Pero sí, en nanoscopía, después la rectosigmoscopía, creo que es ahí, por ahí va la pregunta, si ahí puedo detectar o indicio o la causa de por qué ese paciente está teniendo sangrado y moco. Mencionaste ahí con esa respuesta de las enfermedades inflamatorias. Preguntaron si la enfermedad de Crohn tiene un componente hereditario. Bien, hay pacientes que hay familias donde sí hay varios miembros de la familia con enfermedad de Crohn o colitis ulcerativa, que son las primas, se llama enfermedad inflamatoria intestinal en general. No necesariamente hay una herencia, no necesariamente porque igual que le pasa con el hemorroide, que porque mi papá tenga, yo voy a tener, o no, se puede salir un familiar un poquito hasta más lejano, pero así un componente tan hereditario fuerte, dice, tú tienes, el otro va a tener, no, no es tan así. Okay. Ya para terminar con las hemorroides y mencionar Con el otra ano, patología que también que es frecuente, el embarazo. Paciente embarazada con historia de hemorroides y fisuras. ¿Qué recomendación? muy buena pregunta y eso se ve con mucha frecuencia. Las pacientes embarazadas, por el mismo estado de embarazo, por la misma gestación, y a medida que va avanzando el embarazo, hay presión sobre todo lo que es la pelvis, incluyendo la región anal. Y la misma presión, y más si esa paciente tiene antecedentes de ya ser constipada o estreñida, hacen más fuerza para evacuar. ¿Qué presentan los pacientes embarazadas? Muchas veces lo que presentan es una trombosis hemorroidal externa. Es un coágulo que se quedó atrapado en una hemorroide externa y duele. Si esa paciente busca atención en los primeros 4, 3 días, 5 días de que empieza esa sintomatología, con un simple procedimiento de 5 o 10 minutos en consultorio, se elimina el coágulo y santo remedio al dolor. Ahora bien, dependiendo del trimestre del embarazo, podemos dar ciertos manejos o no. Después, generalmente en el tercer trimestre de embarazo, uno puede dar un manejo para la patología hemorroidal como si fuera una paciente normal. Pero ya en el primer trimestre y parte del segundo trimestre, uno tiene que ser un poquito más conservador y se indican medidas higiénico-dietéticas para tratar de evitar, ya sea que le dé una crisis hemorroidal o si le dio, que en el transcurso del embarazo no le vuelva a repetir. Bien, excelente. Muy buena la explicación. Por ejemplo, en mi caso, yo mando a hacer mucha tomografía para valorar las vías urinarias y muchos pacientes vienen sin saberlo en el reporte con divertículos. Vamos a hablar un poquito de esa parte, cuándo interviene el coloproctólogo, cuándo debe de intervenir, cuándo el gastro y qué orientación le podemos dar a esos pacientes que presentan divertículos, enfermedad diverticular. Ok. Nos brincamos el recto, nos fuimos al colon. No, Vamos no, a pues volver está al bien. recto. No, 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 Seguimos, no, 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 seguimos. pero vamos ahí porque está bien. Mira, Ujú. los divertículos es algo que todo mundo bueno, todo aquel que vivamos en el lado occidental de este globo terráqueo, vamos a padecer de divertículos. El 60% de la población de más de 60 años va a tener divertículos. Los divertículos no es nada más que una debilidad, una pseudo debilidad en la pared del colon, sobre todo en el colon izquierdo, en la parte específica que es el sigmoides. Y es porque esa es la parte más estrecha del intestino grueso. Hay pacientes que tienen divertículos en todo el colon, pero ya eso es por defecto probablemente ya intrínseco de colágeno. Pero el que tiene divertículos generalmente en el lado izquierdo es por una dieta occidental muy arraigada, alta en carbohidratos, poca agua, poca fibra. La materia fecal, vamos a decirlo así, no es lo suficientemente blanda y voluminosa para que pueda ser propulsada cómodamente. Entonces el colon lo que hace generalmente es que aumenta la presión del lado izquierdo para expulsar ese bolo fecal que usted lo tiene que esté un poquito seco. En ese apretón se forman los divertículos. Ahora, como bien dije, el 60% de la población después de 60 años del lado occidental del mundo va a tener los divertículos. ¿Significa que hay algo malo? No, no. Los divertículos pueden o bien sea sangrar, que te produce una hemorragia digestiva baja intensa, que tengas que internarte, a veces transfundir, a veces no. Generalmente eso es autolimitado. O pueden inflamarse. Ahora, cuando los divertículos se inflaman, ojo. ¿Por qué? Porque puede inflamarse simplemente y no haber microperforación, o pueden inflamarse y haber microperforación. Y si hay microperforación, hay que valorar si esa microperforación conllevó a un absceso pequeño, a un absceso grande o a una perforación libre.
En la patología diverticular es una patología compartida con el gastroenterólogo. Y lo veo bien porque somos los que vemos la vía digestiva. ¿Dónde entra generalmente el coloproctólogo? Cuando, bueno, en el caso mío podemos manejar la parte clínica, pero el coloproctólogo ya entra, o el cirujano colorectal, cuando hay indicios de que puede necesitar ya de una cirugía, ya sea de emergencia, que también es practicada por los cirujanos generales, con mucha más frecuencia que nosotros, porque generalmente llega en una guardia el paciente que está perforado, o puede que ya haya tenido diverticulitis a repetición, que no mejora, entonces ya ese paciente se le plantea una cirugía electiva. Pero todo eso se valora con ciertos criterios. O sea, no es tampoco, yo tengo divertículo, me voy a operar. No, ¿por qué? O sea, hay que ver en quién es candidato o no. Y si es un tratamiento de emergencia, incluso qué tipo de cirugía tú le vas a ofrecer a ese paciente, dependiendo de la situación en el momento. Dice Edward Guzmán que baja un poquito la cámara. Te manda a decir Ese es mi hermanito. Qué el bueno que está brother. ahí. Bueno, Eh, el bien, el bien. los divertículos pueden generar posteriormente malignidad. El divertículo no. Lo que sí puede haber es alrededor del divertículo un pólipo que eventualmente pueda malignizarse y usted lo esté pasando desapercibido. Por eso generalmente en pacientes que tienen diverticulitis en algún momento, que desarrollan la diverticulitis, después de tratada y pasar 6 o 8 semanas, se le realiza una colonoscopia para descartar que no haya un componente agregado ahí escondido. Pero no significa que el Eh, divertículo es, los divertículos son causa de cáncer de colon. No. Puede haber algo ahí escondido entre los divertículos, pero no son la causa. Los pólipos y sí. sí, los pólipos sí pueden generar en malignidad y Ahí sí sí. tiene un componente hereditario, eso Ahí sí. sí. El Ojo pólipo, con los familiares, con la historia familiar de patologías cancerígenas de colon. Hay estudios no invasivos de vías digestivas bajas. Hay una serie de tomografía y de resonancia. Tú mencionaste una parte importante que tú puedes tener dentro de los divertículos, escondido un pólipo, y regularmente el gastroenterólogo que hace la colonoscopia, cuando percibe eso, y toma nosotros también biopsia. hacemos. Ajá, y ustedes toman biopsia, pero eso solamente con el estudio invasivo. O Sí. sea, ¿cuándo el no invasivo? ¿Cuándo el invasivo? Mira, la colonoscopia virtual, específicamente, que es un estudio un poco invasivo, también está el colon por enema, no está en desuso todavía, se sigue utilizando, te ayuda y te orienta, pero la colonoscopia virtual generalmente la usamos en pacientes ya con ciertas comorbilidades, o en una colonoscopia. Me están viendo, ok. En una Sí. patología o en una colonoscopia que haya sido difícil valorar el colon completo, tú solicitas una colonoscopia virtual o, como dije al principio, en esos pacientes que no tienen, que tienen comorbilidades, pacientes grandes, 90 y pico de años, 80, que tienen muchas enfermedades cardíacas sobre todo, que tiene un riesgo en el estudio por la misma anestesia, más que por el estudio en sí. A eso le hacemos la colonoscopia virtual. ¿Cuál es la ventaja? Bueno, que no es un procedimiento que haya que dormir ni nada. La desventaja es que no va a detectar generalmente todo lo que nosotros podemos detectar por una colonoscopia y no va a ser nunca terapéutica, porque la colonoscopia se puede convertir terapéutica en el mismo momento del diagnóstico. Bien. Hay pruebas, Ahorita, ujú, están llegando y hay laboratorios aquí en el país que hacen pruebas para buscar indicios de tumor en materia fecal y en sangre, que esos también forman parte del escrutinio y no son bien. invasivas, obviamente. Ahorita mencionaste que nos volamos una parte del tracto digestivo. Estoy viendo una pregunta para ver lo de los Sí. diverticulitis. Una paciente con diverticulitis debe abstenerse de ingerir algunos alimentos o fármacos. Más que alimentos o fármacos, debe mejorar lo que come, tomar más Mucha agua fibra. e ingerir más fibra. Los granos, hay una discrepancia, hay mitos ahí de que todo el que tiene divertículo ya no puede comer maní, no puede comer almendra, no puede comer nada de grano. Cuando un divertículo se va a tapar con o sin granos. Eso es como la semilla de la guayaba y la apendicitis. Exactamente, exactamente.
Si va a perforar, se va a tapar, lo va a hacer con o sin grano. Eso es lo que se ve, lo que en la literatura lo dice, pero son recomendaciones generales. Por eso yo digo, no voy a en qué no puedo comer, mejor en qué debes mejorar comer. Más fibra, más vegetal y más agua, mucha agua. Bien. Ahorita te decía que ahorita mencionaste que volamos una parte del tracto digestivo para que aclare esa parte y no perder el hilo. Bien, no. Pasa que no brincamos el recto. El recto es en la parte, bueno, son los primeros 12, 16 centímetros que van del ano hacia el colon. El recto tiene una peculiaridad. El recto es fácil de diagnosticar porque sin necesidad de colonoscopía y sin dormir al paciente, uno puede con un tacto o con una simple rectosigmoidoscopía detectar problemas ahí. ¿Cuál es la patología más difícil de tratar en el recto? Bueno, es el cáncer de recto. Porque a diferencia del cáncer de colon, tiene unas cuestiones técnicas para el tratamiento más difícil y más elaborada que la que tiene el cáncer de colon. Me explico, un cáncer de recto bajo, llamado, lo detectamos 7 centímetros para abajo, si está ya bien avanzado, generalmente hay que dar quimio y radioterapia y luego resecar. Pero resecar el recto tiene unas implicaciones quirúrgicas, una demanda técnica mucho más alta que la del colon e implica muchas veces o dejar una colostomía para siempre o lo que nosotros hacemos ya en los últimos años, que hacemos cirugías que se llaman preservadores de esfínter, donde podemos volver a unir el colon al ano y de manera transitoria dejar una bolsita para proteger eso y después cerrarla y el paciente vuelva a seguir. Las otras patologías del recto, bueno, la misma proctitis inflamatoria, la misma enfermedad de Crohn que se manifiesta en el recto, destruye, o sea, le altera la calidad de vida mucho al paciente y pueden degenerar en fístulas más complejas, ya sea fístulas que se vayan a abdomen, fístulas que hayan mucho orificio alrededor del ano, fístulas que se puedan ir a vagina. En la pregunta que vino, necesariamente las fístulas anovaginales son de Crohn, no necesariamente, puede ser una fístula anovaginal por la causa más frecuente, que es la infección criptoglandular, pero en el recto, aunque es corto y lo tenemos a la mano, su tratamiento puede ser más complejo que el mismo colon. Entonces, la ventaja y la desventaja. La ventaja es que uno puede hacer un abordaje y un seguimiento mucho más fácil y un diagnóstico mucho más fácil, pero si hay que hacer algún tratamiento, hay que hacer una serie de baterías de estudios para elegir el mejor de todos. Pregunta a una madre que a su hija le hicieron una fístula en la vagina, ¿cómo ella se puede percatar que ya está cerrada? Dice, a mi hija sus intestinos le hicieron una fístula en la vagina. ¿Cómo ya se esa? Bueno, lo primero es hacer la evaluación proctológica, ver si tenemos indicios de orificios internos y hacia la vagina. Hay estudios que se hacen como son la sonografía endoanal endorrectal, donde nosotros podemos valorar muy bien cómo está el estado de los esfínteres, la capa del intestino, bueno, del recto y del ano. Y también hay estudios varitados donde también se pueden visualizar si están formando trayecto fistuloso. Hay un protocolo a seguir para eso. Un individuo sano, ¿está recomendado una evaluación por el cirujano coloproctólogo? Depende la edad. Si es un paciente de 40 a 45 años sano, pero ya el paciente de 45 años ya tiene que entrar en protocolo de la prevención de cáncer colorectal. Ok. Puede ir donde el gastroenterólogo o puede ir donde los coloproctólogos que hacemos colonoscopía. No todos los gastros hacen colonos, así como no todos los coloproctólogos hacemos colonoscopía. Pero generalmente, si ya usted ha tenido algún síntoma alguna vez de la patología no rectal, nosotros abordamos de abajo hacia arriba. Ahora, todo el mundo a partir de los 45 años debe hacerse por lo menos una rectosigmoidoscopía y lo idóneo es una colonoscopia completa. Eso recomienda el Colegio Americano de Gastroenterólogos, independientemente de la historia familiar. Si hay historia familiar, me imagino que la recomendación cambia. O sea, lo que tú Sí, dices es que un individuo a los 45 años, independientemente de la historia familiar o no de cáncer de colon, independientemente tenga algún síntoma o signo de lo que hemos mencionado, debe debe hacerse realizarse una como colonoscopia. profilaxis. Así como la mujer se hace su papá Nicolau y su mamografía, así el individuo, sea hombre o mujer, a los 45 años debe de realizarse una Una colonoscopia. colonoscopia. Y yo voy un poquito más porque la Sociedad Americana de Cirujanos Colorectales recomienda que ya usted a temprana edad, si alguna vez ha tenido síntomas no rectal, vaya al coloproctólogo por lo menos a chequearse el recto. Por lo mismo que dije, el recto
detectado a tiempo, evita muchas cosas. Todos esos estudios, toda esa preparación, lo que va a buscar es pescar los pólipos. Si a usted temprana edad le detectaron un pólipo y se lo quitaron, créame que no le va a dar cáncer de colon, porque ya usted va a estar advertido que una vez le salieron pólipos y usted va a estar así, haciendo su chequeo con cierta regularidad, como lo norman las guías. Si a usted le encontraron un pólipo y fue benigno, es más simple del todo, en 5 o 8 años usted tiene que repetírsela, porque ya su mucosa colónica se ve que forma pólipos. Y Sí. el tumor colorectal en pacientes jóvenes es mucho más peligroso que en pacientes adultos. Voy a poner un ejemplo. Yo el sábado pasado operé una doñita con un cáncer obstructivo de 93 años, diabética y hipertensa. Salió bien, gracias al Señor. Esa señora no tiene ni un ganglio con metástasis. Prácticamente no va a recibir quimio y para los 93 años que tiene, va a seguir viviendo su vida Con calidad de con vida. calidad de vida. Ahora, me han tocado también pacientes jóvenes, 35 años, 37 años, 40, con tumor de colon o de recto, que uno los opera, pero que ya esa micrometástasis, ya hace rato que han empezado a hacer estragos y al año, 2 años, 3 años ya presentan metástasis en otro sitio por muy buena cirugía que tú hagas. ¿Por qué? Porque en jóvenes es mucho más agresivo. Yo siempre pongo el ejemplo de Black Panther. A Black Sí. Panther no lo mataba nadie, pero Ni, joven, ni, ni, ni un cáncer Thanos de colon. pudo con él. Ni Thanos pudo con él. Eh, Hablamos de que el clima, el hemisferio en que vivimos, incide en patologías Colónicas. colónicas. La dieta, la historia familiar, la contextura física, Carlos, ¿tiene incidencia en la Bueno, el patología? sobrepeso, sí. El sobrepeso, paciente bajita con sobrepeso, sí tiene mayor incidencia en patología no rectal y también en la misma diverticulosis, sobre todo. Ok. Entonces, ya para finalizar, dime qué recomendaciones en el individuo sano para evitar las patologías anorrectales y Colorectal. colónicas, y en un individuo que tenga historia familiar Ahí va. de En un cáncer. paciente sano, lo primero es coma bien, ejercítese. Veo que cuáles son las fuentes de fibra son las que más recomienda. Yo recomiendo, mire, hay cereales, de esos complex cereales, donde te aportan bastante gramos de fibra por porción. Están las frutas. La fruta que menos fibra o de las frutas que menos fibra aporta a una dieta es la lechosa. La gente dice, no, yo voy a comer lechosa porque eso tiene mucho. No, la lechosa tiene 1 o 2 gramos de fibra por una taza. El mango, el aguacate, vamos a decir la naranja, por la misma cáscara, la fibra está en la cáscara, te aporta mucho más el guineo, incluso te aporta hasta 4 o 5 gramos de fibra un guineo. Y tomar mucha agua, hacer ejercicio. Obviamente hay pacientes sanos que no se van, les va a dar una trombosis hemorroidal en algún momento, por lo mínimo que le pueda dar. Ahora, en un paciente sano, cuando detecte que hay algo que no va bien, ese tiene que irse a revisar. Porque si usted está haciendo todo como va y no se está sintiendo bien, mejor prevenir. En el paciente ya con historia familiar, no, ahí sí ni siquiera, bueno, puede hacer todos los métodos de escrutinio habido y por haber. Colonoscopia a tiempo salva vidas y familias. Bien, ¿cuál estudio más específico para la enfermedad de Crohn? Más específico, no. La enfermedad de Crohn, buena pregunta. Hay unos criterios que se llama criterio de Lennard Jones, donde un paciente cuando un médico va a decirle a un paciente, tienes enfermedad inflamatoria, enfermedad de Crohn, tenemos que ver el contexto clínico, el contexto bioquímico, que son los laboratorios, los estudios de imagen, llámese la endoscopía, la colonoscopía, es el más importante y el básico, y lo El que gol nos dice el estándar. patólogo, el gol estándar. Ya después que uno tiene la sospecha por bioquímica y por endoscopía o colonoscopía de una enfermedad inflamatoria, entonces ya pasamos a los extras, que si colágeno, que si enteroresonancia, que si sonografías específicas del área endoanal o perianal, si hay afección perianal, pero de sangre generalmente es una PCR y no la PCR de COVID, la PCR, la eritrosedimentación, y el más importante bioquímico es uno que se llama calprotectina fecal. Una calprotectina fecal alta con una imagen por colonoscopía sospechosa, bien sugestiva de una enfermedad inflamatoria intestinal, te hace el diagnóstico. Ok, que son parámetros paraclínicos y parámetros de imagen e histopatológico.
Ujú. Carlos, darte las gracias. Ujú. Menciona dónde pueden ubicarte las personas que quieran contar con tu servicio. Decir de antemano que yo, como persona, como médico, recomiendo al doctor Carlos Guzmán. He tenido la oportunidad de que personas muy cercanas a mí han sido tratadas por él y créanme que es un excelente profesional. Tu ubicación, Carlos, y dónde las personas pueden ubicarte. Preguntan también tu horario de consulta. Ok, nada, yo estoy, nada más laboro en la Clínica Unión Médica del Norte, ahí he estado toda mi vida, probablemente ahí continuaré toda mi vida, no trabajo en ningún otro sitio, estoy en mi horario, generalmente yo opero lunes y jueves, por lo que los horarios de consulta formales son martes, miércoles y viernes, ya si hay pacientes con patología específica, ya se hace una cita formal los lunes en la tarde. Los jueves no damos consulta porque los jueves generalmente estamos todo el día en cirugía. Y trabajamos de manera corrida hasta que hay personas que necesiten de uno y uno aguante. Bien. Hay una Eh, organización, ahora por lo del COVID, sí, mi secretaria la agenda cita, le dice venga a tal hora, no, para que no espere mucho, porque no me gusta que los pacientes esperen mucho. Entonces yo prefiero que con mi secretaria se coordinan y ella le dice, vaya, tome ese café, suba ahora y todo eso. Pero el punto es para atenderlo lo más eficiente posible y lo más a gusto posible también para el paciente. en la Unión Médica Torre C, en la quinta planta. Consultorio 530. Sí, ahí dice Valentín, excelente médico, persona y softbolista. Ya estamos viejos, Ey, Valentín, ya mi hermano, viejo, no. está. Si no hubiese vivido por el COVID, me estaba llevando la Triple Crown, yo. Pero ni modo. eh, La Triple Corona, estábamos eh, bateando. Tocayo, 1 millón de gracias. Entiendo que fue muy productivo el conversatorio. Se aclararon muchas dudas y se tomaron en cuenta muchas recomendaciones que entiendo que las vamos a aplicar todos. Nada, gracias de antemano y Gracias a nuevamente ti, ¿no? Y cada quien. recomendaciones que tienen un excelente profesional ahí. Cualquier patología del área de la coloproctología y de cirugía general, el doctor Carlos Guzmán en la Clínica Unión Médica del Norte, quinta planta, Torre C. Excelente médico y excelente persona. Tocayo, 1 millón de gracias y No, pase y buenas excelente noches. anfitrión, el anfitrión también excelente médico. Gracias a ti. Gracias, gracias. Bien, muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Bye. Bye.